¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos en Déjate de Historias Televisión, donde repasamos cada día con diferentes invitados y construimos un poco para que conozcáis mejor esa cuna de talentos que es el baloncesto español. En este caso hoy queremos hablar de fisioterapia, por eso traemos a Marta Javier, fisioterapeuta de la clínica Circe de Collado Villalba. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero, vamos a hablar de muchas patologías, de muchas lesiones que son comunes en el baloncesto y sobre todo, bueno, un poco también otros deportistas como si son muy conscientes de ello y trabajan para evitarlas lo máximo posible. Pero antes te queríamos pedir, siempre nos gusta pedir en Cuna de Talentos, un bravo y un suspenso en el mundo del baloncesto. En este caso no sé si lo quieres orientar un poco más a la fisioterapia, pero ¿cuál sería tu bravo y suspenso? Bueno, pues sí, relacionándolo un poco con la fisioterapia, el bravo que yo haría a los deportistas es cómo reaccionan, la actitud positiva que tienen en el momento de la lesión, que recurren a nosotros y desde el primer momento quieren trabajar mano a mano, ponen todo su empeño para conseguir una recuperación lo mejor posible y lo antes posible. Y el suspenso, bueno, va un poco relacionado con lo mismo a los deportistas, a los clubes deportivos que todavía no conocen muy bien nuestro trabajo, no cuentan un poco con nosotros a la hora de la recuperación de los chicos, de las chicas, de todos los deportistas ante una lesión. Pues muchas veces les dicen, pues reposa una semana y ya para el fin de semana estarás o tal. Entonces, bueno, que cuenten un poco más con nosotros, que va mucho mejor y permitimos que los chicos y chicas estén en mejores condiciones después de una lesión. Cada día os llegan muchos deportistas a la clínica, pero en este caso de los diferentes jugadores o jugadoras de baloncesto que pueden ir, además bueno, de muchos clubes, ¿qué os encontráis que es más común en el baloncesto? Que, bueno, no sé qué zonas tienen más impacto o lesiones más comunes, no hablamos, luego hablaremos de grandes lesiones, pero a lo mejor cosas más pequeñitas que es prácticamente como el día a día. Bueno, en el mundo del baloncesto las lesiones más comunes suelen ser esguinces, tanto esguinces de tobillo, esguinces de ligamentos en rodilla, llegando a la rotura del ligamento cruzado anterior, que yo creo que es la peor lesión o de las peores que se puede encontrar un deportista. Muchas veces luxaciones de hombro, de dedos, muy común, los golpes con el balón y tal, que te provocan o esguinces o luxaciones en los dedos, son lo que más nos solemos encontrar. Y hablabas de, bueno, de ese esguince del ligamento cruzado anterior que bueno, parece como que hasta hace no mucho le poníamos la cruz que retiraba deportistas y luego, bueno, en tu bravo, por ejemplo, has dicho de la actitud positiva y encontramos casos como, que todo el mundo habla de él, pero como el de Sergio Llull, que ha alargado un poco más ese proceso para llegar al 100% y cómo se ha recuperado de un problema tan grande como es el ligamento cruzado anterior. Sí, al final yo creo que el caso de Sergio Llull es un ejemplo a seguir. Hemos visto que se ha tirado muchísimos meses de recuperación, hemos podido seguir un poco de cerca esa recuperación pues con vídeos que ha ido colgando él, un poco a través de las redes sociales, y ha dado un poco a conocer más el proceso, que al final una lesión no es parar y ya has acabado y no puedo seguir jugando. Si tú pones ganas, pones esfuerzo, tienes una actitud positiva y trabajas, no vas a trabajar en la pista como trabajas si no tienes ninguna lesión, pero detrás va a ir todo un trabajo que te va a permitir volver a llegar en condiciones óptimas, como hemos podido ver con Sergio Llull en sus partidos, que ha sido como si no hubiese pasado por ninguna lesión. Y hablabas, bueno, un poco de ese proceso de la lesión, aunque evidentemente no se puede evitar las lesiones 100% porque siempre hay riesgo de ello cuando practicas deporte, pero en el caso de, bueno, puede ser de los esguinces de tobillo, esguinces de rodilla o incluso ya llegando al ligamento cruzado anterior, ¿qué trabajo previo pueden hacer los clubes con sus deportistas, también un poco de la mano de los consejos que les podéis dar los fisios, para evitar en la mayor medida posible este tipo de problemas? Bueno, es imprescindible eso, hacer un trabajo de prevención, como bien decías, hay unos factores, digamos, factores externos a una lesión que no se pueden evitar, pero un poco los factores intrínsecos de cada deportista es eso, conseguir hacer que esté toda la musculatura bien fuerte, hacer un trabajo de fortalecimiento, hacer un buen trabajo propioceptivo, hacer un trabajo de equilibrios para evitar que, por ejemplo, cuando
tú pisas a un compañero que sí se te puede hacer un esguince de tobillo, si toda la musculatura está bien preparada, ese esguince puede ser menor o incluso que al final se quede en el mero hecho de me he torcido el tobillo, me duele un poquito, pero no he llegado a lesionarme el ligamento. Y cuando os encontráis que vienen con pequeños esguinces y que hay muchas veces que que todo el mundo quiere véndame el pie porque parece que te vendas el pie y ya sea con tape normal o con kinesia y te han solucionado, un poco ¿qué les aconsejáis? Y sobre todo que no necesariamente te tienes que vendar el pie para seguir con tu actividad, que hay que llevar unos pasos en ese tratamiento. Nosotros en la clínica siempre hacemos un primer tratamiento de terapia manual con técnicas dirigidas al ligamento, a la musculatura, y una vez que vemos que esas estructuras están recuperadas, pasamos a hacer lo que hablaba, a un trabajo propioceptivo, trabajando equilibrios a la pata coja, saltos, trabajo con el bosu en terrenos inestables para evitar que vuelva a tener una recidiva de esa lesión. Se venda en situaciones de decir, juego mañana un partido, todavía no está al 100% recuperado, tiene que jugar, quiere jugar, se hace un vendaje. Pero lo que no nos gusta y no queremos es que los deportistas tengan dependencia de ese vendaje, como pasa muchas veces con algunos jugadores que han tenido lesiones crónicas, que tienden a siempre me voy a vendar porque estoy más seguro, y con el vendaje, si no está lesionado, si tú haces un buen trabajo de todas las estructuras de tu cuerpo, no necesitas de esos vendajes o de esas tobilleras, rodilleras, etcétera. Y luego vemos, algunos casos, además muy llamativos dentro del baloncesto, de jugadores que las lesiones prácticamente, parece que está más tiempo viendo al traumatólogo y al fisioterapeuta que en una pista entrenando. Hay un caso que, además comentamos antes de empezar el programa, escribiste un artículo sobre un poco las lesiones de Rick Rose, que quizá es a nivel mundial del baloncesto uno de los ejemplos de decir, es un jugador que ha estado lastrado prácticamente desde sus primeros años en la NBA hasta ahora, por muchísimos problemas en los tobillos, en las rodillas. Entonces, cuéntanos un poco lo que podría ser un ejemplo de Rick Rose, que nuestros espectadores, sobre todo los que estén más pegados al baloncesto, sí que lo conocen, que se ha roto el cruzado, se ha destrozado los tobillos. Un poco, háblanos de ese ejemplo de Rick Rose, de esa carrera. Sí, el caso de Rose es muy sonado, además que yo un poco cuando hice el estudio de toda su carrera deportiva y tal, para ver las lesiones que había tenido, me di cuenta que es un jugador bastante joven, que tampoco es que digas, pues es más mayor y tal, tiene 29 años, es muy joven, y es cierto que año tras año ha tenido un montón de lesiones. Entonces nos paramos un poco a analizar el porqué de estas lesiones, viendo alguno de sus vídeos, de sus espectaculares mates y tal, y nos dimos cuenta de que la mayoría de sus lesiones eran en la pierna izquierda, ya sea rodilla, tobillo. Entonces, analizando un poco biomecánicamente y su gesto deportivo, vimos que en estos mates siempre caía sobre la pierna izquierda, o la mayoría de las veces. ¿Esto qué pasa? Que al final es un impacto muy repetitivo, muy fuerte para las estructuras de nuestro organismo, y que produce mucho estrés, lo que al final conlleva a que la estructura no pueda sostener ese estrés y termine lesionándose. Creemos que puede ser una de las causas que haya desencadenado tantas lesiones, pero tampoco hemos estado cara a cara con él, hemos seguido paso a paso toda su carrera, toda su formación de entrenamientos, de preparación y tal, pero podría ser una de las causas. Por ello, la importancia, digamos, de contar con un fisioterapeuta que analice el gesto deportivo, que analice biomecánicamente a cada deportista, tanto el fisio como el podólogo, para ver si hay alguna de esas compensaciones que todos hacemos que se pueda corregir y prevenir posibles lesiones. Claro, mencionas el podólogo, que igual, pues eso, no sé exactamente el caso de Rick Rose, pero habrá jugadores que dices, pues igual anda con la parte exterior de los pies hacia afuera, carga todo el peso del cuerpo sobre ello. Entonces, también la importancia, digamos, de cuando estamos ante un deportista así, de decir, a ver cómo con el podólogo podemos corregir la manera en la que camina, que influye en la manera que corre y influye en todo el cuerpo. Sí. Muchas veces, por ejemplo, pasa con jugadores de baloncesto, vienen con tendinopatías, tendinitis de Aquileas, tendinitis rotulianas, fascitis plantar. Nosotros siempre, desde la fisioterapia, evaluamos el por qué puede venir esa lesión, y muchas veces terminamos
derivando al podólogo para que se haga un estudio de la pisada y para ver si se necesitan unas plantillas. Todos los jugadores deberían, o casi todos deberían de pasar por un podólogo para hacerse un estudio de la pisada, porque es imprescindible que a partir de los pies te puedes provocar lesiones en todo el cuerpo, ya sean rodillas, porque tienes inestabilidad en el tobillo y la rodilla no es capaz de compensarlo, como caderas, etcétera. O sea, es una larga cadena que empieza por los pies, entonces es imprescindible trabajar de la mano del podólogo también. Y hablas del trabajo del podólogo, también bueno, del trabajo un poco de consejos y luego ya posterior a la lesión que hacéis con ellos, también del trabajo previo. Y quería volver un poco al tema de Derrick Rose, que decías que bueno, si los espectadores se meten en YouTube o verán algún, ahora ya no tanto, pero si ven previo a tantas lesiones, ven vídeos suyos. Mencionabas que cae sobre el lado izquierdo, pero sobre todo la fuerza del impacto, que parece prácticamente que va a partir el suelo cuando en una caída de sus mates. Sí, al final los jugadores de la NBA son jugadores muy fuertes, con mucho peso, que pegan unos brincos increíbles, pero claro, a la hora de saltar y caer, la repercusión que eso provoca en las estructuras es muy fuerte. Entonces, si tu musculatura no está preparada, justo antes de la caída no se ha activado para proteger, te provoca la lesión. Entonces, por ello, fomentar un poco el trabajo previo, propioceptivo y de fortalecimiento de toda la musculatura, es imprescindible. Incluso, ya no solo a nivel de miembro inferior, que parece que solo hablamos de propiocepción de tobillos, rodillas, sino de todo el cuerpo. Muchos jugadores, por ejemplo, se ha visto LeBron James, trabajo de pilates. Hacen muchísimo trabajo de pilates porque también una de las patologías que se han visto en los jugadores de baloncesto son problemas de espalda, lumbalgias, y eso un poco se soluciona con un buen trabajo de todo el core, es decir, de nuestra faja abdominal y de la zona lumbar, que nos va a permitir tener una estabilidad en todo el cuerpo y poder trabajar bien todas las estructuras. Entonces es imprescindible hacer un trabajo completo y global del cuerpo. Además, bueno, hablabas de LeBron James, que salió una noticia hace no mucho que creo que se gastaba alrededor del $1,5 millones al año un poco en cuidar su cuerpo a todos los niveles, a nivel bueno, de fisioterapeutas, a todos los niveles. Y también ese trabajo, lo que vemos es, bueno, luego el resultado es un prodigio físico, pero también cómo se ha ido lesionando, pero sus vueltas han sido más rápidas y sus periodos y bueno, esperemos que no tenga lesiones largas, pero que sus periodos de lesión siempre han sido cortos. Es verdad que hay una parte genética, pero muy trabajada. Sí, eso es, al final, si tú estás en las mejores condiciones posibles y hay los factores externos que comentábamos que te producen la lesión, cuanto mejor esté tu cuerpo, más fácil se va a recuperar, teniendo en cuenta que, bueno, que cada lesión tiene su periodo de recuperación y se puede jugar un poquito con él, pero al final hay que adaptarse bastante a ese periodo. Entonces, un trabajo completo como lo que hablábamos y que hace LeBron James, de dedicarse tiempo al cuerpo, a la readaptación, a la rehabilitación y a la recuperación es imprescindible para que luego en cancha puedas dar lo máximo posible. No se trata solo de trabajar técnica y táctica individual, como es en el caso del baloncesto, y luego machacarte a pesas en el gimnasio. No, por ejemplo, el pilates no se utilizan pesas y es un trabajo estupendo, un trabajo muy completo, que parece que la gente cree que son solo estiramientos y es tranquilito, pero yo les animo a que se metan en una clase de pilates porque es brutal. De hecho no suena a pilates como, bueno, que prácticamente los jubilados van a pilates, pero lo que decías, que ahora ya vemos como a nivel individual los jugadores de baloncesto, pero también las franquicias NBA que de alguna manera intentan promover este tipo de actividad para los jugadores. Sí, al final es, como vuelvo a repetir, es un ejercicio muy completo en el que se trabaja todo el cuerpo partiendo de una buena estabilidad abdominal y lumbar, trabajando con la respiración, te ayuda también, lleva una parte de relajación, entonces es bastante beneficioso. Y bueno, hemos hablado de rehabilitación, readaptación, y muchas veces cuando hay un jugador que se lesiona dice ahora empiezo la rehabilitación, o hay otros que utilizan ya empiezo la readaptación. Bueno, háblanos qué es cada cosa y bueno, desde el momento que pisa en este caso Circe, un jugador de baloncesto, ¿cuáles son los diferentes pasos que va dando para terminar ya recuperado y poder volver a la actividad? Bueno, en el momento en el que en nuestro caso llega cualquier deportista, ya sea un jugador de baloncesto o cualquier paciente a la clínica, primero
se hace un estudio completo de su lesión, se hacen unas preguntas, una anamnesis para ver por qué viene esa lesión y cuáles son los objetivos de ese paciente en cuanto a recuperar la lesión. Luego se hace, digamos, la parte de rehabilitación, de terapia manual, en el que se trabajan más las estructuras a nivel de técnicas de fisioterapia, pues de estructuras sobre el ligamento, sobre la musculatura, movilizaciones, se empiezan a meter ejercicios, lo llamamos ejercicios terapéuticos, un poco dirigidos y bastante particulares para cada persona, según su actividad, según cómo esté de forma física, para que poco a poco vaya ganando, vaya mejorando la movilidad y el fortalecimiento de la zona. Una vez en el que ese paciente ya no tiene mucho dolor o no tiene limitación funcional, se pasa un poco a la parte de readaptación activa, en el que colaboramos un poco con preparadores físicos, en el que ya se trabajan más los gestos técnicos, se fortalece más a nivel global y digamos, pues eso, se readapta al paciente ya a su actividad deportiva, en el caso de los jugadores de baloncesto, pues como hemos visto en el caso de Sergio Llull, de varios vídeos que hay publicados, pues como al principio, cuando va con las muletas, trabaja más en camilla con los fisioterapeutas, se le ve cómo le van movilizando la rodilla, cómo hace trabajo en piscina, que es también muy importante. El hecho de trabajar en piscina hace que tengamos menos, como que los movimientos cuesten menos, están más facilitados por el agua y, por ejemplo, a Llull le vemos que fuera andaba con muletas y en la piscina ya podía ir andando, podía ir haciendo un buen fortalecimiento. Y luego todo el trabajo que empieza a hacer en sala de gimnasio, digamos, pues le hemos visto hacer saltos, hacer equilibrios, trabajar también miembro superior. Al final, para llegar en las condiciones que ha llegado, necesitas hacer, como vuelvo a repetir, un trabajo global. Y una vez que hemos visto que ahí ha mejorado al 100% prácticamente, como ya empieza a trabajar su tiro, empieza a trabajar sus mandarinas y tal y cual, y a hacer un trabajo completo y facilitando la readaptación del gesto deportivo, sobre todo, y que el paciente, el jugador, pierda el miedo. Porque muchas veces pasa que cuando no se hace una rehabilitación completa, los jugadores llegan con bastante miedo a la hora de los partidos, es decir, es que noto que se me va a ir la rodilla otra vez o que me va a fallar el tobillo. Eso es porque todavía la musculatura no está al 100% preparada. Y de alguna manera, aunque hemos tenido psicólogos y psicólogos deportivos aquí en el programa y es una figura que en Cuna de Talento siempre decimos lo importante que es, también de alguna manera, evidentemente no sois psicólogos, pero tenéis una parte que es un componente psicológico muy importante, sobre todo en lesiones de larga duración como puede ser esta del ligamento cruzado anterior. Claro, a ver, al final se establecen relaciones muy estrechas con los jugadores, pues son tratamientos muy largos en los que prácticamente les ves todos los días o cada 2 días a los jugadores, pasan mucho tiempo con ellos y sí que es cierto que les tienes que motivar. Hay veces que siempre en lesiones muy largas dices, mira, tiro la toalla, me retiro y ya está, y hay que estar ahí, aunque ellos siempre suelen tener una actitud muy positiva y quieren luchar y quieren llegar, pero bueno, sí que es cierto que hay que estar ahí animando y venga, que esto puedes y tal. Entonces, pero también, claro, trabajando de la mano, como dices, de un psicólogo deportivo, vuelve a lo mismo, trabajo de multidisciplinar, médico, traumatólogo, fisioterapeuta, podólogo, psicólogo, trabajar todos a una porque la recuperación va a ser muchísimo mejor. Y hemos hablado en muchas ocasiones aquí con entrenadores y jugadores de esa satisfacción, por ejemplo, de entrenador, cuando a un niño pequeño le enseñas un gesto y lo hace, y también esa satisfacción del fisioterapeuta cuando te manda una foto un paciente o viene luego y dice, mira, ya he vuelto a jugar, o pasan los meses, no he vuelto a tener ningún problema con el tobillo, no he vuelto a tener ningún problema con la rodilla. También esa parte, digamos, de agradecimiento, que habrá algunas veces que os lo digan y otras que no, pero siempre de ver ese resultado del trabajo con la recuperación de los jugadores. Sí, al final, bueno, en mi opinión es lo más bonito, lo más gratificante que te puedes llevar de nuestra profesión, es ver cómo los pacientes mejoran, cómo están al 100% recuperados, cómo te dicen, a pesar de lo que me has hecho sufrir todo este tiempo, no he vuelto a tener ninguna molestia, me encuentro muchísimo mejor, he podido volver a hacer cosas que llevaba años sin poder hacer. Entonces, bueno, al final es lo que más te llevas, ¿no? Esa gratificación de decir, joder, pues mi trabajo merece la pena, estoy ayudando y al final es lo que buscamos los fisioterapeutas, ayudar.
Entonces, Y bueno, aunque jugaste al baloncesto, ahora con la parte de fisioterapia, ¿cómo, no sé si al estudiar y un poco más la fisioterapia, también ves los partidos de otra manera? Pasa con los entrenadores o con los jugadores diferente percepción, pero de ya llegar al punto, a lo mejor decir, me estoy fijando que este jugador va corriendo mal, o dices, tendría que venir a la clínica porque está haciendo un mal apoyo que le puede llevar a tener algunos problemas de bueno, lesiones. yo creo que al final a los fisioterapeutas nos pasa un poco ya a todos, ¿no? Después de hacer toda la carrera y todo, hayas sido deportista o no, te das cuenta que llega un momento que vas andando por la calle o estás sentada en una terraza y ves a la gente andar y le estás analizando. Pues anda metiendo más el pie hacia adentro, tiene una cadera más alta que la otra. Y bueno, en cuanto al deporte pasa igual, ¿no? Cuando estás viendo un partido dices, pues mira, se ha lesionado por esto, o ves que tiene una compensación en cierto lado del cuerpo, tal. Entonces, pero bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos los fisios que vamos analizando continuamente a todo el mundo sin darnos cuenta. Pues Marta, Javier, muchas gracias por este rato enseñándonos un poco más de esas lesiones y de ese proceso. Bueno, con diferentes casos hemos hablado de Jules, de LeBron James, de Derrick Rose, para conocer un poco más todo el trabajo que hacéis con el baloncesto y en general con deportistas y otras personas en la fisioterapia. Gracias a ti por contar conmigo y bueno, y animar a todos los jugadores a eso, a contar con un fisio y a trabajar bien la propiocepción y toda la prevención y estiramientos que es necesario. Y gracias a todos vosotros por estar pendientes de Cuna de Talentos. Ya sabéis, seguid viendo Déjate de Historias Televisión.